Las profesiones, las artes y los oficios tienen un punto en común como generadores de valor para la sociedad. Por eso en Cuarto de Hora Radio, Hipatia Hurtado abren un espacio para conocer lo que sucede en el mundo del trabajo. Un saludo para toda la audiencia de los canales de Movida y Colombia Profunda. Sean bienvenidos y bienvenidas a Mundo del Trabajo. Hoy el tema está dedicado al trabajo informal en medio de esta pandemia. Para eso tenemos dos invitados muy especiales, quienes nos van a contar cuáles son los requerimientos, las exigencias y cuáles son las denuncias que tienen las trabajadoras y trabajadores del sector informal en medio de esta pandemia al gobierno distrital y al gobierno nacional. También estamos con Heidi Sánchez. Heidi es concejala de Bogotá. Heidi también es activista. Ella recibe las denuncias de las trabajadoras, los trabajadores las lleva al Consejo de Bogotá, generan una serie de propuestas como Bancada de la Colombia Humana, UP, una serie de cartas también han radicado en medio de esta pandemia. Y desde el principio de la pandemia al gobierno distrital y nacional sabemos que los tienen sobre la mesa y vamos a conocer un poco más sobre la alerta roja en Bogotá y cuáles son estas preocupaciones que llevan ellos al Consejo de Bogotá. Entonces, bienvenida Heidi, ¿cómo estás? Bueno, Hipatia, muchísimas gracias por la invitación, enviarle un saludo y fraterno abrazo a toda la audiencia que se conecta en estos momentos y pues que estamos pendientes a todas sus inquietudes. Bueno, muchísimas gracias. Estamos con Felipe Ramírez. Felipe Ramírez hace parte de la Asociación de Trabajadores Independientes ATI. Bienvenido, Felipe. Hola, muy buenas tardes a toda la audiencia, a ti, Hipatia, y a Heidi, a la concejala. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Heidi, como venía diciéndote, entonces ustedes están en medio también. Ayer estuvieron en una sesión, en un debate de control político a la Secretaría de Salud. Hubo unas conclusiones, esto también buscando que se declare la alerta roja en Bogotá. Sabemos que si se implementan todas las medidas que ustedes han venido proponiendo, como es la renta básica, como es el auxilio a las medianas y pequeñas empresas, pues esto generaría una mejor calidad de vida para los trabajadores y las trabajadoras. Cuéntanos un poco más sobre las conclusiones de ese debate de control político. Bueno, antes de empezar, quería contarte, Hipatia, también, pues yo vengo, yo entré a la vida política no siendo concejala, después de hacer parte del movimiento estudiantil. Fundamos la Asociación de Trabajadores Independientes, sindicato del cual hice parte hasta diciembre del año 2019, y pues este sindicato precisamente busca asociar a todas aquellas personas que no tienen una relación de subordinación en su contrato, bien sea desde lo informal con los vendedores informales o los privados que tienen contratos, digamos, o trabajan de manera informal o a cuenta propia, y pues a los contratistas tanto del sector público como del sector privado. Esto ha sido como una experiencia muy bonita y pues de un acumulado de trabajo que también hemos venido defendiendo al interior del Consejo de Bogotá. Nosotras el día de ayer pues terminamos un debate de control político que se citó por parte de todas las bancadas del Consejo de Bogotá para hacerle seguimiento a las medidas tanto sociales como económicas como en materia de salud que se han tomado por parte del distrito en atención a estos 10 meses de pandemia. Sabemos que si bien pues absolutamente nadie estaba preparado para esta situación, o sea, no creíamos que el COVID entrara a nuestra ciudad. Yo personalmente hace un año veía eso allá, eso se queda en China, eso va a ser algo así como el H1N1 o el ébola, que uno lo veía por allá en otro continente, y el H1N1 pues que no afectó mayoritariamente a la población, bueno. Y el secretario de Salud concretamente nos presentó una serie de medidas o de metas a cumplir desde la administración distrital para fortalecer el sistema de salud. Las cuarentenas estrictas tienen un objetivo, o sea, las cuarentenas tienen el objetivo disminuir la curva de contagio, disminuir la velocidad del contagio y de esa forma robustecer el sistema de salud. La meta que nos presenta el secretario de Salud en un principio hablaba de 5.482 unidades de cuidados intensivos.
Posteriormente, ajustaron la cifra a 4.000 unidades de cuidados intensivos antes o sea, de 4.000 unidades de cuidados intensivos. Obviamente, en el mes de abril y mayo, pues al estar todo el mundo encerrado, la velocidad del contagio baja y esto le permite a la administración que cómodamente ajuste las cifras. Entonces, ajusta las cifras y las reduce a 2.000 unidades de cuidados intensivos y a 1.000 camas hospitalarias para atención de pacientes COVID-19. Instala Corferias, que en favorecimiento de un privado, para instalar 2.000 camas hospitalarias para atender pacientes no COVID. Se ajusta la cifra, o se ajusta la meta de las 5.000 camas a 2.000 camas de UCI, pero no se ajusta la meta de Corferias, o sea, Corferias se mantiene igual con 2.000 camas hospitalarias que nunca se llenaron, no porque hubiésemos querido verla llena, sino porque si se hubiese llenado, eso hubiese mostrado realmente o sea, lo acertada de la estrategia de la administración distrital. ¿Por qué? Porque si se hubiesen instalado las unidades de cuidados intensivos requeridas, pues eso significaba que había que trasladar pacientes a Corferias. O sea, ahí per se, tú sabes que esos pacientes estaban allí porque se habilitó y se adecuó el sistema de salud para el tema de atención a COVID-19. Eso sumado también al tema de la atención primaria en salud, que no se ha cumplido por parte de la administración distrital, sigue siendo simplemente vendernos humo de unos supuestos equipos que están funcionando. El secretario incluso habló de 28 equipos territoriales, cuando había hablado de 200 equipos y 20 coordinaciones en la ciudad de Bogotá, y era una meta de plan de desarrollo, cuestión que hasta el día de hoy no hemos visto, y pues que eso permitiría que en efecto se adecuara un plan estratégico para la aplicación de la vacuna en Bogotá. Porque cuando tú tienes equipos territoriales, porque tienen un carácter social, tienen un carácter de salud, o sea, tienen esas dos mezclas, o sea, la atención comunitaria, la atención en salud de manera colectiva. O sea, si tú en tu casa, por ejemplo, o sea, cuando hablamos de atención primaria, el tema de atención primaria es decir que no se debe consumir azúcar porque es que el azúcar genera una serie de patologías hacia el futuro, la diabetes, la gota, bueno, no sé si la gota, no estoy segura, pero por ejemplo la diabetes sí es una enfermedad ocasionada por el consumo de azúcar, la hipertensión, la posibilidad de infartos, entre otras, pues eso ayuda a prevenir en los territorios. De esa misma manera, si tuviéramos un equipo de atención primaria en salud lo suficientemente robusto, pues eso garantizaría tener un plan estratégico de vacunación alrededor de por lo menos de saber que tengo identificadas las personas que tienen mayor riesgo, independientemente de que no sean adultos mayores, porque tienen enfermedades, enfermedades anteriores, una historia clínica compleja, y que eso puede hacer que pueda llegar a fallecer por cuestión del COVID. Entonces, el secretario de Salud no respondió absolutamente nada de lo que se preguntó, no presentó un plan estratégico que permitiera darle un golpe de timón a esto, sino simplemente se quedó en lo que se han hecho durante estos 20 días. Así es, Heidi. Bueno, también sabemos que era muy importante fortalecer la red pública de hospitales. Yo, mira, estoy acá en la localidad de Kennedy y ver cómo el hospital de Kennedy se inunda hace 2 semanas, eso es una tragedia, eso es impensable en la mitad de una pandemia. También que se esté pensando en demoler el Hospital San Juan de Dios, que se debió antes fortalecer en este momento. También eso dijo el secretario de Salud de una. No, ni contemplamos, ni vamos a complementar, ni lo contemplaremos más adelante el tema de la habilitación de San Juan de Dios. No, terrible, es increíble. Y bueno, es un panorama bastante lamentable el que nos ofrece. Lo que tú decías ayer, precisamente, esto es para poder tener un plan para que las personas puedan, sabes, tener alguna certeza a futuro. De esto depende en la vida de las personas y no se está a la altura de las necesidades de una ciudad como Bogotá. Bueno, entonces cuéntanos, Felipe Ramírez, eres un joven sindicalista, representante de los trabajadores y las trabajadoras. La verdad que me alegra muchísimo que estés interesado en estos temas. Y bueno, cuéntanos un poco más sobre tu organización, qué gremios hacen parte de la Asociación de Trabajadores Independientes. Bueno, ya ATI ya ha fundado, me corregirá Heidi, si son unos 5 años. Yo... Este año 6. Este año 6, bueno, este año 6 en agosto, sí. Yo llevo en el sindicato más o menos 3 años, voy para este año 4. Y digamos que el sindicato nace
como respuesta a estos cambios en el mundo del trabajo, al debilitamiento de la relación salarial formal, ¿sí? A esta reestructuración productiva, este cambio en las relaciones o en las formas de, si se quiere, de contratación. Yo diría un cambio en la explotación, en las formas, no en el contenido. Igual uno sigue siendo explotado, pero la forma ha cambiado. Todo esto como consecuencia de, digamos, de la crisis económica, que si no, pues es constitutiva de este sistema del capitalismo, pero que si uno, digamos, mira sus raíces, inicia desde los 70 con la crisis del petróleo y hoy se mantiene y se agudiza, y que incluso hoy podemos llamar que es una crisis de este modelo de civilización. El profe Ranal habla de crisis capitalismo. civilizatoria. Sí, una caducidad histórica, un quiebre. Que unos autores como el profe Ranal habla de capitaloceno, porque ya lo decía Heidi, en temas de salud, en temas ambientales, con la emergencia climática, pues ya en el Consejo se ha discutido y se aprobó, bueno. Pero entonces, en concreto, en el tema del trabajo, pues han existido unos cambios de forma, y pues el sindicato ATI nace como respuesta a esos cambios, ¿sí? El cambio social, pues a la adaptación de ello, bajo la misma premisa de que el sindicato, como lo diría uno de los fundadores del sindicalismo aquí en Colombia, ya hace casi 100 años, Ignacio Torres Giraldo, que el sindicato es una escuela de solidaridad de clase. Él decía eso. Entonces, el ATI nace como eso, como la solidaridad de la clase trabajadora, y propiamente de unos sectores en particular que han sido los sectores que más se han visto afectados por esta reestructuración productiva, que es lo que, digamos, nos gusta llamar, o bueno, ya han llamado muchos autores como las clases subalternas. A mí me gusta particularmente decirlo como una cuadrilla variopinta. Lo decía incluso también Marx en la ideología alemana. Y es todo este sector que lo componen las y los vendedores que trabajan en el espacio público, recicladoras, las empresas, las personas que tienen su negocio en su casa, el lichigo, la carnicería, ¿sí? Pero también, si se quiere, todos estos profesionales, como yo, que entramos a ser parte, no, digamos, a un ejercicio de un contrato, digamos, estable, un contrato a término indefinido, ni siquiera a término fijo, sino que engrosamos esto del precariado, que es el contrato por prestación de servicios, y otras mil más formas de explotación, ¿sí? En todo esto de la flexibilidad laboral, que lo único que ha hecho es debilitar las garantías y perder derechos en temas de trabajo. Entonces ya no hay ni vacaciones, ya no hay pensión, ya no hay salud, ya no hay este tema de subsidios para vivienda, ni nada de eso, sino que todo lo termina asumiendo, ya toda la responsabilidad recae ya sobre el trabajador. Y ya ni siquiera se le dice trabajador. Entonces, que esto de que es un contrato civil, que usted, bueno, no trabaja para qué, supuestamente no hay subordinación, pero la realidad es que sí, que uno se puede creer independiente, o todo este discurso de ser tu propio jefe. O sea, eso es una mentira, eso es un eufemismo, porque uno en verdad tiene que responderles al banco, a la hipoteca, a los servicios, y ahí le sacan le sacan jugo, le sacan plata. Entonces, no es que el sindicato nace en reconocer esas nuevas formas de explotación que de pronto que han existido. La verdad es que siempre la economía popular es muy antigua, hace más de 100 años, y siempre ha sido muy fuerte en las economías periféricas como Colombia y Latinoamérica. Nunca ha sido, digamos, marginal, como lo quieren mostrar. Lo marginal ha sido lo industrial. Nosotros nunca hemos sido unos países fuertemente industriales, nunca. Por ahí en la época de los 60 con el ISI, pero la verdad es que aquí la gran masa trabajadora siempre se ha dedicado a la economía popular y a estas formas de contratación. Entonces el sindicato, digamos, que nace como respuesta diciendo que, pese a ello, somos trabajadoras, somos trabajadores, y la forma en la que se organizan las y los trabajadores es el sindicato. No existe otra forma. Muy bien, bueno, muchísimas gracias, Felipe. Bueno, Heidi, sabemos que gran parte de las trabajadoras y trabajadores en Bogotá hacen parte del sector informal, que llegan también muchos casos a tu oficina, y cuéntanos un poco cuál es ese acercamiento que tú has tenido con este gremio. La verdad que yo creo que historias muy lamentables, hemos visto que en tus redes sociales publicas las denuncias. Cuéntanos un poco más sobre la situación que están viviendo en este momento. Bueno, la ventaja en parte es que pues este contacto no inicia siendo concejal, sino pues que hace parte del producto del trabajo que hemos tenido durante varios años con los vendedores y vendedoras en Bogotá. Digamos, como esa relación pues ha permitido que hagamos seguimiento como a casos muy concretos. Sabemos que
en el marco, cuando inicia la cuarentena, pues los principales afectados pues eran los vendedores y vendedoras informales, porque no iban a poder estar en el espacio público, pero así pudiesen estar, pues sencillamente no iban a tener quien les comprara y quien comprara sus productos como tal. Sumado a eso, pues entendemos, conocemos esas condiciones precarias que tienen los vendedores y vendedoras. O sea, allí tú no tienes profesionales, sino tienes personas que tienen condiciones, bien, son personas vulnerables, como ya lo decía, como por ejemplo personas en situación de desplazamiento, madres cabeza de hogar, personas en situación de discapacidad, pero además un conjunto de personas que no tuvieron las oportunidades suficientes para poder acceder a educación superior, poder contar con oportunidades laborales distintas a comerciar en la calle, bien sea como vendedores estacionarios o como vendedores informales. Ha sido una dura batalla la que ellos han librado durante décadas, o sea, con Peñalosa 1, con Mocus 1, con Peñalosa 2, con Mocus 2, y eso ha hecho, o sea, el tema de la recuperación del espacio público, un sinsentido de lo que es un derecho colectivo sobre la base de sobre un derecho fundamental, como es el derecho al trabajo. Y esto lo han alegado muchas veces, sobre todo en determinadas localidades, como por ejemplo la localidad de Chapinero, que aquellos estratos 4, 5 y 6 les incomoda ver un vendedor informal cercano a su vivienda, porque, entre comillas, pues está ocupando el espacio público, entendido el espacio público, que me gustaría que Pipe profundizara un poco también sobre lo que se ha construido desde el sindicato, sobre el tema de la concepción del espacio público, entendido como aquel espacio donde se construyen relaciones sociales y políticas, donde existe también la posibilidad de generar equipamientos para el tema del relacionamiento social y político también, porque el espacio público es donde se constituye la democracia, y entendido también, por ejemplo, cuando digo equipamientos, como equipamientos para salud, para recreación, para educación, y cada uno cumpliendo una función en esa conformación de sociedad. Entonces, el deporte, la educación, por lo menos el deporte, como en generar ese tipo de capacidades, por lo menos en los jóvenes y niños, de entender la resolución de conflictos a partir de las competencias entre iguales, bueno, entre otras cosas que implica también el espacio público, y también como una conquista política. Y este espacio, pues que se supone que es de todos y todas, pues también tiene que ser tenido en cuenta, y su organización debe tener en cuenta a los vendedores y vendedoras informales que tienen como única posibilidad de empleo ese espacio, ¿sí? O sea, el espacio público, y que uno identifica a ese vendedor informal, por lo menos en su lugar de trabajo, en su lugar de estudio. Digamos, yo soy una persona, yo fumo, y cuando estaba en el trabajo, entonces pues yo tenía, o ya era amiga como de los vendedores informales que estaban al lado de la oficina, entonces ya sabía, entonces carrillo tal, entonces hablaba uno un rato, y se subía, pero además que tienen, como que a ti te brinda seguridad también en cierta forma que ellos estén ahí. O sea, una cosa es que tú pases, por lo menos, que estés en la Plaza de Lourdes cuando no hay vendedores informales, otra cuando están los vendedores. O sea, el riesgo que tú corres es mayor cuando no hay vendedores informales en la Plaza de Lourdes que cuando están. Adicional a eso, ese tipo de situaciones que los hacen también sujetos de especial protección, pues corresponde que le obliga al Estado a brindarles mayores garantías para su ejercicio laboral, pero también en materia de salud, en materia de educación, en materia, digamos, como relacionado con el tema de integración social, en oportunidades laborales o de proyectos y demás que deberían ser tenidos en cuenta. Tenemos personas, la gran mayoría no está afiliada a ningún tipo de EPS, algunos escasamente cuentan con pensión, y hay otro tema, y es que con ocasión o sea, no están pensionados. De hecho, nuestra senadora Ida Bella ha propuesto que se hable de pensión universal, pues porque todas las personas tengan derecho a esa pensión, a poder vivir una vejez tranquilos y tranquilas. Y ahí, en ese tema, por lo menos de ser sujetos de especial protección, pues requiere que se tomen medidas afirmativas para solventar pues las necesidades que requieren, o sea, la protección a la maternidad, la protección porque la mayoría son mujeres, o sea, más del 50% de trabajadores y trabajadores de trabajo informal son mujeres, y pues también eso hace que tenga otra serie digamos, de
de protección, porque algunas son madres cabezas de hogar, algunas tienen a su cargo personas en situación de discapacidad siendo madres cabeza de hogar, y pues requiere una mayor atención por parte de la administración, y pues muchos de ellos y ellas, al no contar con un sistema de salud fuerte, pues se han visto más expuestos en esta pandemia. Gracias, Heidi. Bueno, entonces, Felipe, cuéntanos estos espacios de diálogo social. Sabemos que ustedes, que entramos a negociación colectiva, que radicamos unos pliegos el 28 de febrero los sindicatos, entramos a negociar esos pliegos. Cuéntanos, ustedes radicaron unos pliegos el 28 de febrero del año 2020. ¿En qué consistían esos pliegos? ¿Cuáles eran sus solicitudes? ¿Y qué ha pasado en medio de la pandemia con esos espacios de diálogo social con la Alcaldía de Bogotá? Bueno, primero decir que la experiencia de pliegos ha sido bastante tortuosa, ¿sí? Porque la institucionalidad se ha rehusado, digamos, a reconocer a las y los contratistas, en este caso el pliego del 28 de febrero del 2020, e incluso a las y los vendedores informales como trabajadores, ¿sí? Entonces, ya a partir de que no son trabajadores, pues dice, pues usted no se puede afiliar en un sindicato. Lo que nosotros hemos alegado con las abogadas, la presidenta, bueno, con las demás abogadas, es que constitucionalmente las únicas personas que no se pueden afiliar a un sindicato son los integrantes de las Fuerzas Armadas, ¿sí? Las únicas personas constitucionalmente. Bajo ese alegato, hemos dicho, independientemente de la ocupación que usted haga, pues puede afiliarse. Entonces, efectivamente, el 28 de febrero del 2020, ya estaba un poco en boga lo del coronavirus y unas semanas después inició todo el tema de la cuarentena estricta. Desde el sindicato radicamos un pliego de solicitudes, un pliego de peticiones a la entidad del IDD, Instituto de Recreación y Deporte. Y las guardianes de ciclovía, ¿sí? Cuando uno va a la ciclovía, los que tienen ese uniforme rojito y amarillo, porque tenían unas condiciones laborales súper precarias. Allá digamos, la forma de convivencia o el trato respecto a ellas y ellos era con un aparato, digamos, castrista militar, ¿sí? Entonces no le decían por el nombre, sino que usted era un número, se trataban códigos así militares, el peluqueado debía ser, entonces no, si un hombre tenía el cabello largo, aretes, pues como esto no va acá, ¿sí? Una disciplina militar en un trabajo que se supone es para la convivencia, ¿sí? Se le asignaban funciones que no debían ejecutar, como funciones policivas y demás. Entonces, digamos que todo esto, si se quiere, estalló, digamos, con el furor de lucha social del 21N, entonces como que estos trabajadores, porque son trabajadores, así no lo reconozca la entidad, pues para ellos son contratistas y el contrato no es laboral sino civil, entonces salieron como avante todas esas reivindicaciones y digamos que hicimos un consolidado de esas reivindicaciones en un pliego. Entonces, lo colocamos, lo radicamos y pues eso todavía sigue su curso porque ni siquiera se ha instado la primera mesa porque pues hay lo que alega la institucionalidad es que ustedes son contratistas, ustedes no son trabajadores. Entonces hicimos una acción de tutela, pero entonces lo que alegaban es que hasta que no falle, digamos, la competencia es del Ministerio del Trabajo, ¿sí? Entonces, eso por todo el tema del coronavirus y demás, eso aún no ha fallado, no hay resolución, y por tanto, hasta eso no falle, ya vamos para el año, pues no hemos podido, digamos, sentarnos a negociar. Hubo una mesa de diálogo, así lo estableció la institucionalidad, como para mejorar, no las condiciones laborales de las y los guardianes de ciclovía, sino para mejorar el servicio de ciclovía. Ahí estuvimos nosotros como sindicato, nos acompañó Heidi en su calidad de concejala, estuvieron los chicos y las chicas que hacen parte de Guardianes de Ciclo, se hizo manifiesta cuáles son sus problemáticas, de que no querían ser tratados de esa forma, con esa disciplina militar, que querían, digamos, espacio para comer, había un problema incluso de vestimenta, es decir, todos debían traer la misma vestimenta en sentido, con chaqueta o sin chaqueta, pero no es lo mismo uno estar por allá en Tiguá que en Usme, ¿sí? O en zonas que hace un montón de frío, a estar en estas zonas bajas como en Gativá o como Suba. Aquí puede estar lloviendo y allá puede hacer sol, allá mucho frío, allá mucho calor, pero no, como la directriz era todos igual, entonces dicen, no, pues si hace frío, pues me coloco la chaqueta, y si hace calor, pues me la quito, ¿sí? O me mandaban lejos, bueno, muchas reivindicaciones, entonces ha sido bastante tortuoso, la verdad. Y, digamos, el otro proceso es que, pues, ya como bien se sabe, hay una ley que es la 1988, que es la famosa ley de la empanada, que establece los lineamientos de la política pública para vendedoras y vendedores. Hace poco se sacó dicho lineamiento,
un borrador de política pública. La ley son los lineamientos. Y hace poco fue un borrador de política pública. Nosotros como sindicato, junto a otras organizaciones de vendedoras y vendedores, e incluso junto a el grupo de la Nacional, del G6, hicimos un documento con unas observaciones y una crítica a esos lineamientos porque nos parecía que era supremamente maligna respecto al sector. Entonces ahí planteamos discusiones, son 5 puntos que los menciono muy rápidamente. Uno, el tema del reconocimiento, es que uno no va a hacer una política pública sin escuchar a quién va a afectar, ¿sí? Entonces, nunca se llamó, la llamada fue, digamos, le llamaron a 100 organizaciones, solo 40 respondían en medio de la pandemia. Esa gente se caracteriza, no se caracteriza por usar los medios tecnológicos y por responder de esa forma. Entonces, ellos dijeron, no, igual, nosotros hicimos el llamado igual. No hubo reconocimiento como un actor social. 2, siempre se habla en clave de deberes. Los vendedores y las vendedoras deben respetar, deben hacer aves, pero nunca sobre la base de cuáles son los derechos, cuál es su derecho a la salud, cuál es su derecho al trabajo, al espacio público, ¿sí? 3, que se hable de economía popular. A mí la informalidad digamos, desde el sindicato nos conflictúa bastante porque borra aquí lo fundamental y es un tema de explotación. Por ahí decía un gran economista que el salario es esa forma en la que se mistifica la explotación. ¿Sí? Nosotros creemos que la informalidad, la forma como se mistifica la explotación, pero de las clases subalternas. Y por eso es mejor hablar de la economía de los sectores populares. Es una categoría mucho más rica en contenido. La informalidad es más estadística, ¿sí? Creo que hablar de popular nos da más luces y entendemos más la problemática. 4, lo colocamos como la trampa de la formalización y el emprendimiento, y es que aquí le ven la idea, no, formalícese, que eso lo va a sacar de pobre. Pero es que la verdad, uno con un salario mínimo, uno sigue siendo pobre. ¿Sí? O sea, si uno, incluso ganándose 2 millones, si uno tiene que mantener 5 personas, sigue siendo pobre. O sea, aquí el tema de que uno formalizado deja de ser pobre, y eso es pura mentira. Y siempre los proyectos de emprendimiento y formalización son individuales. Monta su negocio, pero es que la Cámara de Comercio, los mismos datos que da el establecimiento, dice que el 98% de los emprendimientos fracasan en los 3 primeros años. Y obviamente una persona que vende en la calle o recicla o demás, no va a hacer un emprendimiento de 1.000 millones, de 100 millones. Por muchos serán 3, 4, 5 y eso. Entonces, eso sigue siendo una trampa. Y la verdad es que la gente termina endeudada, ¿sí? Triste y acongojada, pues, porque pues su proyecto de vida se vio truncado. Y el último, el del espacio público, ya lo decía Heidi, es que el espacio público es un bien común, como lo debe ser la salud, como lo debe ser el trabajo, como lo deben ser los servicios públicos. Pero ahora, con incluso estos decretos y la administración actual lastimosamente ha seguido esa vía que entiende que el espacio público es como una maqueta. Entonces, son edificios, son calles, son vías, son parques, pero sin gente, o por lo menos sin gente de los sectores populares. Y sin árboles. Aparte, ¿sí? Bueno, árboles artificiales, como los que hay ahí en la Javeriana, que colocan unos árboles artificiales. Nunca le encontró sentido a eso. Pero bueno, más allá de eso, es que efectivamente el espacio público es un bien común, un bien que está subordinado a las necesidades colectivas de la gente. Entonces, ¿cuáles son las necesidades colectivas en un país que lastimosamente sigue teniendo la tasa más alta de desplazados internos junto con Siria? ¿Sí? Tenemos más personas desplazadas que habitantes hay en Costa Rica. O sea, son 7, 8 millones, es muchísima gente desplazada. ¿Cuál va a ser la necesidad? Pues la gente conseguir un recurso en un país donde el desempleo es tan alto, donde las mujeres tampoco tienen acceso a, pues digamos, a trabajo, donde los jóvenes se nos coarta toda posibilidad también del trabajo, pues el espacio público se convierte en ese escenario para poder producir nuestros medios de vida, y el espacio público, bien lo decía Heidi, es el espacio de la democracia, ¿sí? El espacio público es el lugar donde hay reproducción social, digamos en términos de la economía feminista, si se quiere, reproducción social, todo lo que implica sus tres, y también la producción económica. Entonces, venir aquí a privatizarlo, como lastimosamente se ha querido y se ha avanzado en esa perspectiva, pues entra en conflicto social, y nosotros en ese documento, digamos que es lo que podríamos decir, es un pliego de peticiones, si se quiere, un pliego de exigencias de ese sector. Básicamente esos son, yo creo, bueno, y que hoy día, mañana se discute en el Consejo, que pues estar allí, un decreto que creo que es el 211, un proyecto de acuerdo para regular los lineamientos de política pública aquí en Bogotá respecto a vendedoras y vendedores. Y pues hace poco salimos de una reunión en la que pues manifestamos que ese acuerdo es supremamente lesivo para el sector, que debe devolverse a creo que la Comisión de Hacienda, para que sea discutido nuevamente, pero no solo que se devuelva,
sino que, y con esto termino, se haga una comisión en la que participen las organizaciones de vendedoras y vendedores, esté la institucionalidad, estén los representantes pues, de las y los concejales, allá de la academia, para establecer un acuerdo que en verdad responda a las necesidades de la gente, porque hacer un acuerdo sin tener sin escuchar la voz de las personas a las que va a afectar el acuerdo, pues no tiene sentido. Y de lleno, uno ya sabe que está mal. Pues no es de extraño que el acuerdo lo esté promoviendo pues el centro democrático, el centro demoníaco. Bueno, entonces le estaba hablando a Felipe que es muy importante que nosotros empecemos a manejar estos conceptos, la economía del sector popular, y que este espacio de mundo del trabajo sirva también para hacer esa pedagogía. Entonces, muy grave también que no se le reconozca a los trabajadores, no se les reconozca como parte del mundo del trabajo. Se les está además, Heidi, violando un derecho humano, el derecho a la reunión, el derecho a la asociación, el derecho a pertenecer a una organización para poder exigir sus derechos. Esto es gravísimo, se está atentando contra los derechos humanos. Esto es una denuncia muy grave y bueno, entonces, cuéntanos, Heidi, mañana se va a llevar a cabo entonces un debate en el Consejo de Bogotá sobre un proyecto de acuerdo que precisamente busca regular la política pública de la economía del sector popular. ¿En qué va a consistir ese debate y cuáles son las exigencias, cuáles son también las solicitudes, cuáles son las propuestas que lleva la bancada de la Colombia Humana UP? Bueno, este proyecto de acuerdo fue discutido en el marco de la medio flexibilización de las cuarentenas que se dio el año pasado, fue discutido en primera instancia en la Comisión de Hacienda. Es un proyecto de acuerdo que busca aterrizar o actualizar en cierta forma como los lineamientos para la política pública de vendedores y vendedoras de la ciudad. Sin embargo, y esto pues, lo tenemos como absolutamente claro y yo soy una fiel convencida de eso, es que lo que se tiene que garantizar es la participación de las personas que se van a ver afectadas cuando de políticas públicas se trata o de cualquier tipo de decisión. Por ejemplo, en Colombia existe el mecanismo de consulta previa y es que un proyecto de ley o reforma constitucional tú no la puedes tramitar en el Congreso de la República si no has surtido el debate, el mecanismo de consulta previa con las comunidades indígenas. Cuando hablamos de sujetos de especial protección, decimos que son las personas en situación de desplazamiento, los niños y niñas, las personas en situación de discapacidad, las madres cabezas de hogar, los adultos mayores, que esto lo ha venido desarrollando la Corte Constitucional. Entonces, como yo te lo decía en la primera intervención, el sector de vendedores informales tiene muchas personas que trabajan, o sea, que son sujetos de especial protección, víctimas del conflicto armado, personas que son madres cabezas de hogar, adultos mayores en su gran mayoría, que tienen a su cargo personas en situación de discapacidad o con discapacidad, como algunos dicen que se dice en situación de discapacidad, otros dicen que es con discapacidad, bueno, otros con diversidad funcional. Este sector pues tiene que hacerse partícipe de este proyecto de acuerdo y pues sabemos que, si bien el autor es el concejal Fabián Puentes, que es concejal del partido Mira, pues para que tenga mayor peso y también que sea defendido por los vendedores y vendedoras informales, pues la idea es que tenga ese proceso de participación, que se ha consultado de la mejor manera para que, insisto, tenga esa aceptación. Entonces, nuestra apuesta es pasarlo nuevamente a Comisión de Hacienda para que sea discutido de fondo y no en segundo debate, pues que ya no se le puede hacer ningún tipo de modificación de fondo. Bueno, Heidi, vamos a dejar para la última pregunta. ¿Qué acciones debemos emprender nosotros y nosotras como ciudadanía para que podamos empezar a defender pues, nuestro derecho a la vida, ahorita con el tema de la alerta roja de la salud? ¿Cuáles son esos mecanismos que tenemos nosotros como de ciudadanía para apoyar esas propuestas que ustedes están elevando en el Congreso? Entonces, bueno, cuéntanos entonces, Felipe, para terminar, ¿cuál es la importancia de que los jóvenes se afilen a un sindicato?
¿Cuál es la importancia de pertenecer a una asociación para defender los derechos? ¿Cómo lo has sentido tú como joven y cuál es esa invitación a la ciudadanía? No, es supremamente importante porque, digamos, los jóvenes es bastante particular. Muchas veces peleamos por el tema de deporte, por cultura, por educación, que está bien y hay que hacerlo, pero muy pocas veces por el trabajo, siendo que sobre la juventud, las condiciones más precarias de trabajo, bueno, siendo que las condiciones precarias de trabajo recaen especialmente sobre la juventud y es algo que, digamos, como jóvenes no hablamos mucho. Entonces, la juventud se caracteriza es por tener un montón de trabajos precarios en vacaciones, sin salud, sin pensión, bueno, y la única manera de defenderlo es la organización. Sí, o sea, no existe otra forma. El ser humano solo se hace ser humano en la sociedad. Uno no puede ser allá un Robinson solo o un Zaratustra que por allá. No, uno solo en sociedad. Pero no una sociedad, digamos, en caos desorganizada, sino organizada. Y eso implica temas de conciencia. La organización solo se adquiere es con la conciencia. Entonces es fundamental que como jóvenes entendamos que hay que organizarse y si para organizarse, pero para pelear específicamente en temas de trabajo, la organización, la única que existe para defender esos temas, es el sindicato. Como decía, el sindicato es una escuela de solidaridad de clase. Hay que darse cuenta que es la misma clase, independientemente, tú dices, tú profe, bueno, yo también soy profe, pero también de la economía popular, ¿no? Del distrito, Heidi como abogada, uno que puede ser reciclador, vendedor, constructor, lo que sea, somos la misma clase trabajadora, la que crea la riqueza, ¿sí? Uh-huh. Y en esa medida el sindicato es la única forma en la que podemos defender nuestro derecho al trabajo, que viene coligado con la educación, que viene coligado con los servicios públicos, que viene coligado con muchas más cosas. O sea, la acción fundamental o la relación fundamental dentro de la sociedad es el trabajo. Y a través de, digamos que ese es el tronco, pues, y allí se desprende, yo diría, las demás reivindicaciones. Y si nosotros no defendemos lo que nos hace humanos, que el trabajo nos hizo humanos, ¿sí? Si no defendemos lo que dignifica nuestra condición, el trabajo dignifica nuestra condición, pues no estamos en nada. Entonces, yo sí hago la invitación a que miremos en nuestros espacios de trabajo cuáles son los sindicatos que están, que hagamos una evaluación, porque lastimosamente aquí hay una cosa de paralelismo sindical supremamente fuerte que ha servido para fragmentar la fuerza de la clase trabajadora. Y si uno ve que no hay sindicato, digo, pero oiga, yo soy independiente o yo soy desempleado, ¿no? Pues en la ATI afiliamos independientes, afiliamos desempleadas y afiliamos sectores de la economía popular. Entonces, no, hay que pelear, hay que sindicalizarse. Muy bien, muy bien. Recordemos que pues, un sindicato se constituye con 25 personas y de pronto no nos sentimos identificados con los sindicatos en nuestros gremios, pues también podemos crear un sindicato. Por ejemplo, muchas mujeres no tenemos espacios en los sindicatos y bueno, qué interesante y jóvenes sería que empezáramos a construir esos procesos. Es importante, también eso hace parte de la libertad y de la autonomía sindical que nos ofrece también la Organización Internacional del Trabajo. Heidi hablaba de uno de los acuerdos internacionales más importantes, el 169, de consulta previa de los pueblos indígenas y tribales, y cómo ellos a partir del ejercicio de defensa de ese acuerdo, de ese convenio de la OIT, han podido defenderse, digamos, defenderse de las multinacionales, del desplazamiento y defenderse en el territorio. Y es importante saber que todos tenemos que participar en procesos de tripartitos para la construcción de política pública. Nos debemos sentar gobierno, trabajadores, Estado, para poder construirla. De lo contrario, es imposible. Y esto también lo ofrece el convenio 144 de la Organización Internacional del Trabajo. Bueno, Heidi, entonces ya para terminar, muchísimas gracias por la paciencia, muchísimas gracias por estar aquí, por hacer toda esta pedagogía a la ciudadanía. Es muy importante, como decía Paulo Freire, para la toma de conciencia, para poder actuar y reflexionar. Estos espacios de diálogo son muy importantes. Cuéntanos como ciudadanía, cómo podemos apoyar todas esas iniciativas que ustedes emprenden en el Consejo de Bogotá. Bueno, Hipatia, bueno, agradecerte también por la invitación. Yo quisiera ser enfática en algo, y es que quienes nos ponen la agenda a nosotras son ustedes.
es la ciudadanía quien le pone la agenda a esta corporación y a quienes fuimos elegidas por ellos y ellas. En ese sentido, siempre las agendas que estén construidas desde las organizaciones sociales, desde el movimiento popular, serán respaldadas por nosotras. El día de mañana pues está convocando un encuentro a partir de las 5 de la tarde para el tema de la emergencia en salud en Bogotá. Queremos recoger iniciativas de movilización que permitan presionar a la alcaldía mayor, a la administración, para tomar decisiones efectivas, tomar decisiones contundentes para atender de manera eficaz la pandemia del COVID-19. Muchísimas gracias a toda la audiencia. Yo soy Hipatia Hurtado y los esperamos en un próximo programa de Mundo del Trabajo. Las profesiones, las artes y los oficios tienen un punto en común como generadores de valor para la sociedad. Por eso en Cuarto de Hora Radio, Hipatia Hurtado abren un espacio para conocer lo que sucede en el mundo del trabajo.